Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 22 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que dejaron los Olímpicos de Río. Un balance y una enseñanza. Hay una política deportiva en Colombia. Santos no puede garantizar la impunidad. Estuvo trabajando con ese tema años, porque el punto de partida era que hacía un acuerdo con las FARC siempre y cuando los cabecillas, los asesinos, los que tienen toda la lista de delitos de lesa humanidad a su cargo, iban a quedar impunes. No les puede garantizar la impunidad. Y entonces, los de las FARC dicen que sin amnistía e indulto para ellos, garantizado constitucionalmente, no hay paz. Luego el tema se trabó al final, que era por donde debía haber comenzado. Están reunidos en La Habana y no saben qué hacer. ¿Cómo garantizar una impunidad que condena a la ONU, condena a la Corte Penal Internacional, condena el Parlamento Europeo, condenan todas las naciones democráticas del mundo, condena el país entero, Colombia entero, condena la impunidad a estos bandidos? Lo dice en todas las encuestas. Por fin llegó el momento y Santos lo descubrió. No puede hablar de impunidad para los bandidos y se le trabó el proceso de paz. El espantable atentado en Turquía. Niño de 12 o 14 años, llevado por ISIS, pone una bomba y mata 51 personas y deja por lo menos 2 centenares de heridos. Temístocles Ortega. Al fin parece que se abre en el horizonte un poquito de justicia para este sujeto, que ha cometido todos los disparates que se puedan cometer en el manejo de un departamento. Hizo con el Cauca lo que le dio la gana. Y ahora, al parecer, hay en el horizonte noticias serias de que será enjuiciado como corresponde. Los 5.500 militares que se acogerían al Tribunal de La Habana, parece que ya los tiene contados, que ya los tiene inventariados el ministro de Defensa, pero eso significa claramente que tenemos un ejército de bandidos. ¿Es eso tolerable? ¿Es eso admisible? ¿Se puede hacer semejante porquería con el país? Sabemos que nuestros militares no son unos bandidos. Nuestros soldados son gente honorable, gente decente que lucha por la patria. Entonces ahora los meten a la cárcel los fiscales, los jueces de turno, y les dicen: si ustedes quieren salir de la cárcel algún día, tienen que presentarse ante el tribunal de las FARC a decir que cometieron tales y cuales delitos. Y vamos a quedar con un ejército de bandidos y de sinvergüenzas. Eso es lo que quiere el ministro Villegas. ¿Lo aceptarán las fuerzas militares? Hablaremos hoy con el señor general Harold Bedoya Pizarro sobre un tema en el que nunca se atentó de manera más aleve contra el honor militar. Se cayó la tribuna en el estadio de Neiva. Se cayó la tribuna y quedaron atrapados y murieron varios obreros que estaban ahí trabajando. Si no se cae a tiempo, se le cae encima a los espectadores. Terrible la suerte de los obreros. Pudo ser peor si la tribuna se cae más tarde. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Fallas de diseño? ¿Fallas de construcción? ¿Es la mermelada? ¿Qué es lo que está pasando? Murió Gabriel Humberto Zárate, cofundador de Davivienda y de Cementos Tequendama. Un dolor muy grande la desaparición de uno de los más importantes hombres de empresa que tuvo Colombia. Habían cajones
perdió 20 millones de dólares en el primer semestre. No se volvió a decir nada de la búsqueda de un socio estratégico. Eso parecía muy urgente. Luego o se guardó silencio sobre el tema o dejó de ser urgente. La nueva noticia es que pierde en un semestre 20 millones de dólares. ¿Por qué es la pobreza del Chocó? Una pregunta lacerante para el pueblo colombiano y para el pueblo chocuano. ¿La arregla, esa pobreza la arregla el paro? ¿Sirve para algo? Es que hay que llamar la atención. El Chocó siempre ha estado olvidado. ¿Será olvidado en primer lugar por la clase dirigente del Chocó? Esto hay que decirlo con cifras. La inversión en el Chocó ha sido grande. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha manejado? Ahí hay un problema enorme para la consideración de Colombia. El problema con Gas Natural Fenosa y Electricaribe. Ahora Santos termina peleado con España. España es muy celosa por la suerte de sus inversionistas en el exterior. Y a Electricaribe le han hecho cosas absolutamente indebidas. La famosa cultura del no pago, el robo de la energía, ha podido cometer muchas fallas, pero tiene también muchas quejas. Problema muy serio el que tiene Colombia con Electricaribe, que no se puede soslayar diciendo que Electricaribe es una porquería. El servicio de Electricaribe sí. ¿Y quién se roba la energía eléctrica? ¿Y quién convenció a los costeños de no pagar las facturas de energía? ¿Y quién lleva a las entidades del Estado a que no le paguen la energía que consumen a Electricaribe? Carta de los católicos de Cali a Monseñor Monsalve. Monseñor Monsalve es un obispo al que hay que mirar muy de cerca. En primer lugar, le hizo un homenaje al cura Camilo Torres diciendo toda clase de belleza sobre él. Lo del padre Camilo Torres es una tragedia. Un hombre que ahorcó la sotana, que ahorcó los hábitos y que se dedicó a la guerrilla y a asesinar soldados. Murió en el primer experimento, tenía la obligación de asesinar unos soldados para robarles el fusil y demostrar que de verdad había entrado a la guerrilla. ¿Es eso merecedor de un homenaje eclesiástico? Y no contento con eso, Monseñor Monsalve viene al apoyo de la ministra Gina y de sus proyectos sobre educación sexual de los niños de 4, 5 y 6 años, en contra de la voluntad del pueblo católico, no solamente de Cali, sino del país. Y finalmente, Monseñor Monsalve entra a terciar en favor de las FARC. Y todo esto, cuando se produjo la baja de Alfonso Cano, también salió a decir que se trataba de un asesinato del Estado. Los católicos de Cali, varias páginas de firmas, le han dicho a Monseñor que no están de acuerdo con él y que no quieren curas politiqueros. Aquí nos viene a la memoria el CINEP, nos viene a la memoria la teología de la liberación, nos vienen a la memoria los curas Pérez y Domingo Laín. ¿Estamos en presencia de un caso similar? Palestina lanza cohete contra Israel. Respuesta inmediata de la aviación y la artillería, como siempre sucede. 36 ahorcados en Irak por asesinar militares en el año 2014. Juegos de guerra de Beijing en aguas disputadas del mar meridional de la China. Eso crea más problemas y más conflictos. Beijing le muestra los dientes todos los días al Japón y por mucho que el presidente Obama sea el presidente Obama, no puede dejar al Japón solo. Liberado el hijo del Chapo Guzmán, secuestrado en Puerto Vallarta. Colombia es el segundo país de América con ingresos más bajos.
cuántos son los que no reciben siquiera el salario mínimo? No está por debajo de nosotros, sino el Perú. Todos nos ganan. Multado otro cartel y aparece otra vez Carvajal. ¿Qué está sucediendo con Carvajal? Una empresa que siempre fue en cumplimiento de sus deberes, una empresa que fue orgullo no solamente del Valle del Cauca, sino del país, ahora apareciendo primero en los famosos de la Registraduría del Estado Civil junto con Thomas Gregan Sons, y ahora apareciendo en el mundo de los carteles, y de los carteles de cuadernos. Los grandes productores de cuadernos, las grandes firmas se ponen de acuerdo para elevar el precio de los cuadernos para que los niños más pobres no puedan comprar un cuadernito. ¿Es eso legítimo? Ese es un escándalo colosal, gigantesco. Producción petrolera de julio, 843.000 barriles. Producíamos 1.000.000 de barriles, estamos en 843.000. Obra de Santos. Aquí tienen que ver las comunidades, las bombas, el desestímulo a la inversión extranjera, los costos de transporte, cuántas cosas para que estemos en 843.000 barriles. Y vamos para algo peor. El asesinato de Iván Darío Soto Barón en el Huila. Eso es obra del Paisa. Coincide exactamente con la visita del Paisa a Neiva. Esa es la realidad. Ese súper ultra asesino que es el Paisa. Al que tienen allá en La Habana. Al que tienen allá codiándose con Álvaro Leiva y con el español ese bandido que tenemos negociando y con todos los otros bandidos de las FARC. Estuvo en Neiva, disfrutando de la buena vida, alojado en el mejor hotel de la ciudad, y en ese momento asesinan a este joven ganadero que no quería pagar el rescate que le exigían las FARC, y le metieron 16 o 17 tiros. El Paisa es el autor de este asesinato. El testigo fantasma de semana contra el coronel Plazas. ¿Cómo les parece? 30 años después, se le reza memoria a un sujeto cuyo nombre no puede dar la revista Semana para no ponerlo en peligro, pero sí puede poner en peligro otra vez el honor, la tranquilidad y la regla de oro que protege al coronel Luis Alfonso Plazas, la de la cosa juzgada. Semana le quiere volver a montar un proceso. Semana se lo montó al coronel Hernán Mejía, se lo montó al coronel Plazas. Semana es la grande impulsora de los ataques contra la fuerza pública. ¿Esto tendrá algo que ver con el tío del director de Semana? ¿O con su papito? Esto será obra de Enriquito Santos o de Juan Manuel Santos Calderón, buscando por dónde desmoralizar y reducir la imagen de las fuerzas militares ante los colombianos. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los momentos más apasionantes y definitivos de la historia inglesa, reinado de Carlos I de Inglaterra, la primera gran guerra civil, el rey sin parlamento, el parlamento largo, la lucha entre los dos poderes que se disputaban. ¿Quién iba a ser el predominante, el rey o el parlamento? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Un tema precioso, definitivamente. Bueno, aquí estoy ya para quedarme. Anuncio, no más salidas, que me estaban regañando algunos oyentes. Y está muy interesante todo lo que está pasando en Colombia, porque el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral para controlar las encuestas que miden la intención de voto del plebiscito, a mí me parece, no sé ustedes, pero a mí me parece que es la gota que colma el vaso
y la prueba reina de la situación delicada de la democracia colombiana, sin lugar a dudas. Aunque el presidente del Consejo Nacional Electoral aseguró que estas regulaciones en las mediciones dijo que ya se venían estudiando desde hace tiempo, nadie, absolutamente nadie, se cree ese cuento, teniendo en cuenta que ese anuncio lo hizo el Consejo Nacional Electoral justo después de que el presidente Juan Manuel Santos saliera furioso a condenar las encuestas tras el resultado desfavorable por el plebiscito en un par de encuestas. Recordemos que tras esas encuestas en las que el no aventajaba en el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos, en una muestra clara de intervencionismo y coacción, salió en los medios de comunicación pidiéndole al Consejo Nacional Electoral medidas radicales para controlar las encuestas, porque según el presidente Juan Manuel Santos, confunden a la población. Es curioso que un par de días después, y haciendo gala de una absoluta falta de independencia, anunciara esos controles el Consejo Nacional Electoral. Un anuncio, controles, la palabra control, que es bastante fuerte, que de haberse producido en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, yo creo que hubiera producido condenas y gritos indignados, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de este anuncio del Consejo Nacional Electoral? ¿Es falta de independencia? ¿Es intervencionismo del gobierno? ¿Nerviosismo por los resultados desfavorables de las encuestas por el plebiscito? ¿Desde cuándo en un Estado democrático el jefe de gobierno sale a pedir control a las empresas encuestadoras que reflejan resultados desfavorables al plebiscito y aquí no pasa nada? ¿Se puede hablar de democracia cuando el gobierno le tapa la boca a los que reflejan opiniones desfavorables a lo que quiere? ¿Es esto serio? Y lo que es más grave, ¿es esto democrático? Por supuesto que no lo es, Montserrat. ¿Y qué pasa con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de expresar el pensamiento y las opiniones de toda persona, informar y recibir información veraz? Y luego, hablando de los medios de comunicación, concluye así, con esta expresión clarísima, 3 palabras: no habrá censura. Esto es una censura. Juanpa, el censurador. Como le salen mal las encuestas, entonces las encuestas confunden. Y él, muy preocupado porque la gente esté confundida, le quiere decir la verdad, entonces le van a poner control a los encuestadores. De manera que o dicen las cosas que le gustan al gobierno o queda censurado. Entonces ya vamos entendiendo, Montserrat, lo que pasó con Inbamer, porque estas formas de control ya habían empezado. ¿Cómo es que Inbamer da resultados completamente contradictorios dentro de la propia encuesta? Es que no había explicado que solamente le estaba preguntando al 35% de los que habían dicho que iba a votar. Eso no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Porque está censurado. Porque la censura ya empezó. ¿Ese es un gobierno democrático? ¿Ese es un país de libertades? Pues por supuesto que no. No, yo me pregunto qué hubiera pasado si esto ocurriera en el gobierno de Álvaro Uribe. Si esta misma situación hubiera ocurrido, estarían todos los analistas, entre comillas, y los medios de comunicación protestando. Pero dígame si los medios de comunicación van a protestar cuando están llenos de la mermelada del gobierno y cuando todos son gobiernistas, por la mermelada o por convicción o por cualquier cosa, pero todos son gobiernistas. Entonces nadie protesta. Esas encuestas son contratadas por los medios de comunicación, por lo menos en su inmensa mayoría, los que conocemos. No, la encuesta de Jan Haas no es, hasta donde sabemos, no está contratada por medios de comunicación, pero las otras, las de Ipsos, Napoleón Franco, la de Inbamer, todas, la de Atexco, del diario El Tiempo. Entonces, al Tiempo le parece muy bien la censura, a la W, a Caracol, a todos les parece muy bien la censura, porque no hay que desinformar a la opinión, no hay que confundir a la gente sobre el plebiscito. No, la gente no está confundida, tiene las cosas perfectamente claras, señor Santos, y por eso le dice todo el mundo no al plebiscito. ¿Escuchó? No al plebiscito. Para salvar a Colombia hay que salir a votar no al plebiscito. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia.
Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 22 de agosto del año 16. Son las 6:27 de la mañana. Bienvenida, Montserrat Fernández. La reclamaba todo el país y todo el mundo. Tampoco exageremos, William, pero gracias. Es de verdad. Muy amable. Alias Marcos Calarcá dice que nadie termina su lucha política para continuar su lucha política sin armas en la cárcel. El negociante de paz del narcoterrorismo, socio del sátrapa bolivariano alias Santiago, Marcos Calarcá, aseguró que ahora no habrá acuerdo final hasta que no haya una ley de amnistía para los guerrilleros. No vamos a normalizar la vida en la cárcel. Nadie termina su lucha política armada para continuarla en la cárcel, indicó el líder narcoterrorista del grupo de las FARC. Con respecto al cese al fuego, indicó que es parte del compromiso de la dejación de armas y el cese de hostilidades bilateral y definitivo. Asimismo, en las declaraciones que concedió al medio Pacífico Noticias, indicó que los guerrilleros entran a las zonas veredales como guerrilleros, incluso con nuestro armamento, y en estas zonas va a haber un punto o lugar donde va a poder llegar la población. Todo el que quiera, solo habrá un área restringida que serán los campamentos. Doctor Londoño, ¿y del indulto qué? Se le corrió Juanpa ya a los narcoterroristas de las FARC, les hizo conejo. William, es que Juanpa no quería entender que amnistía e indulto es un imposible jurídico internacional. Eso está prohibido en el Estatuto de Roma. Se lo dijeron una y otra vez. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se lo repitió muchas veces. El procurador se reunió con la fiscal de la Corte Penal Internacional en Ginebra, habló con ella y quedó todo perfectamente claro. No es posible darle amnistía ni indulto a delincuentes de lesa humanidad. No es posible. Y si se las dan, la Corte Penal Internacional entra al país a reclamarlos. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? Pues sí, Marco Calarcá no tiene por qué saberlo. Juanpa tampoco, porque ninguno de los dos ha abierto. Juanpa debe en kinder. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? En la amnistía, el gobierno, el Estado, no persigue a quienes han cometido determinado tipo de delitos. No los persigue. No se inicia proceso. Inhibe un proceso si se ha iniciado, pero no ha culminado. ¿Entendido? Sí, señor. En cambio, en el indulto se perdona una condena que ya está en firme. Ah, claro. A los de las FARC no les sirven amnistías, porque ¿para qué los persiguen ahora cuando están todos condenados? Y condenados, cualquier bandidito de esos tiene 500 años de cárcel a cuestas. Sí. Que desde luego, de acuerdo a la ley colombiana, no pueden ser más de 60, pero con 60 tienen suficiente. 2 cadenas perpetuas. Bueno, muy bien. Entonces, en la amnistía, el Estado se compromete a no perseguir a los delincuentes a través de un proceso judicial. Sí, señor. En el indulto les perdona la condena que ya han recibido de los jueces. Por eso, el tema de las FARC no es un tema de amnistía, sino de indultos. Obvio. Todos quieren ser indultados. Y eso no se puede. Y alguien se lo dejó ver demasiado claro a Juanpa. Probablemente el mismo le dijo: señor, mire, usted me está pidiendo aquí que un tribunal internacional ayude y que un tribunal de justicia ayude y que colabore, pero sepa que yo no le puedo garantizar a usted impunidad para los crímenes de lesa humanidad, porque no puedo, porque los tratados internacionales lo prohíben. La ONU no puede dar ese mal ejemplo. Estos hechos no son amnistiables y no son indultables. Se lo diría a Ban Ki-moon,
¿Se lo diría el gobierno de los Estados Unidos? ¿Se lo diría otra vez la Corte Penal Internacional si era que no lo había entendido? ¿Se lo diría el Parlamento Europeo? ¿Se lo diría el mundo entero? Pero ya lo entendió. Y entonces por eso dijo que después del plebiscito vendrá una ley de amnistía en la que se dirá que no habrá amnistía e indulto. Le recordamos a Juanpa que no sabe de esas cosas. Amnistía e indulto para delitos atroces. Lo que siempre ha dicho la Constitución Política Colombiana desde 1886. ¿Y cuáles son los delitos atroces? Hay un inventario de ellos perfectamente conocidos: el terrorismo, el reclutamiento de los niños, las bombas antipersonas, el secuestro, la toma de rehenes de personas inocentes. La lista es larga. Todos esos delitos los han cometido todos los días los miembros de las FARC y por eso no pueden ser indultables y no pueden ser amnistiables. Y Santos lo acaba de descubrir. Entonces se los dice a los de las FARC y los de las FARC dice: alto ahí, amigo, alto ahí. Esto es sobre la base de impunidad total. Pues la impunidad total no se la puede garantizar Santos, ni se la puede garantizar nadie. Y si Santos se la garantiza y dice: no, y es que tal, y les doy amnistía, viene la Corte Penal Internacional y lo reclama. Ya. ¿Entendido? Pues totalmente. Muy bien, muy bien. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros de la mesa. En su editorial del viernes pasado, el diario La República denunció la debilidad que hoy tienen muchos gremios del sector agro. Sin embargo, hoy el mismo diario en segunda página indica que algunos de estos logran salvarse, como por ejemplo Fedepalma. Lo cierto es que si el gobierno no promueve la independencia de los gremios privados ni respeta su autonomía, los mismos corren el riesgo de ser un apéndice de los objetivos de cualquier gobierno en su turno. Una cosa es que se logren objetivos comunes y otra muy diferente que el gobierno presione a los gremios para que sean voceros de sus políticas, como el actual está tratando de hacer con presiones indebidas que pocos se atreven a denunciar. Mientras tanto, doctor Londoño, el ministro de Hacienda, insiste en la austeridad inteligente y promete que ahora sí se congelará la nómina estatal y que no habrá más burocracia. Recordemos que el senador Araujo ya había denunciado la semana pasada que la nómina del gobierno había aumentado en un 23%. Todos sabemos que el gasto público se disparó en los últimos años y hoy la olla quedó sin nada para raspar. Funcionarios de todas las entidades del Estado con los que hemos tenido ocasión de conversar reconocen que plata no hay y que no saben cómo van a cumplir todos los compromisos que el presidente viene asumiendo, como si la chequera fuera robusta como hace 6 años. Doctor Londoño, en julio la producción petrolera se ubicó en 843,000 barriles diarios. Ahí nos desfasamos porque habíamos dicho que iba a caer a 850,000. Cayó 7,000 barriles diarios más. 10,8% menos que en junio del año pasado, cuando la producción fue de 945,000 barriles diarios. El problema es que, como insistentemente lo denuncia Francisco Lloreda de la ACP, se requieren al menos 900 pozos de desarrollo para mantener la producción y hay solo 130. La política frente al sector, doctor Londoño, es muy difusa y las comunidades cada día exigen más y más y más. Las petroleras, francamente, ya no saben qué hacer. Titula hoy el diario Portafolio que las empresas locales siguen de compras en el exterior. No es para menos. Recordemos que la inversión extranjera en Colombia sigue cayendo mucho más que en los demás países de la región, que las ventas al detal caen en 0,7% y el índice de confianza al consumidor cae a menos 14%. Así las cosas, las empresas nacionales tienen que buscar otros lados. En este escenario, doctor Londoño, el presidente nos invita a un plebiscito para que su gobierno siga en lo mismo, alegando que se trata de un plebiscito por la paz. Pues no, de eso no se trata. Las cosas en Colombia no van bien y por las FARC el gobierno está entregando la economía y aumentando el gasto público sin ningún sentido. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, señor.
prosperidad para todos. Esto es de una gravedad inmensa. Los gremios no saben qué camino tomar. Ya estuvieron de rodillas por años ante el gobierno del presidente Santos, con excepciones. Fenalco se mantuvo en esto. Fedegan también, y lo que le costó a Fedegan, lo que le está costando, el precio que está pagando José Félix Laforí por ser gremio. El gremio es esencialmente contestatario, esencialmente. Puede estar en muchas cosas de acuerdo con políticas oficiales, pero normalmente está en desacuerdo con muchas de ellas. Y su obligación es proponerlo, presentarlo, discutirlo. Por eso en algunas partes, usted que es especialista en ciencia política lo sabe, se llaman grupos de presión. Así es. Grupos de presión. Esa es la esencia de las asociaciones. Entonces ahora pues ya se entregaron lo suficiente. Varios de ellos nombraron empleados del gobierno para que los dirigieran, como el caso escandaloso de Bruce McMaster en la ANDI. Exactamente. Y ha estado de rodillas ante el gobierno, pues apenas natural. Pero las cosas no funcionan. La economía en situación cada vez más crítica, y lo del petróleo, ojo, a Francisco José Lloreda no lo quieren escuchar. Nos vamos a quedar sin producción petrolera. Eso tiene un efecto enorme en la balanza de pagos y un efecto enorme en las cuentas del gobierno. Y la pregunta es bien elemental. ¿Qué vamos a hacer con los miles y miles de colombianos que invirtieron su platica en acciones de Ecopetrol? Bueno, pero las comunidades son las FARC. Santiago, téngalo presente. Quienes presionan son las FARC. Las comunidades son movidas por los fusiles de las FARC y el gobierno lo tolera. Entonces ahí está el resultado. Muy bien. Y terminaron los Juegos Olímpicos. Tata Castro, buenos días. Doctor Londoño, amigos oyentes, muy buenos días. Luego de 2 semanas de intensa actividad deportiva, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro llegaron a su final. Hasta el momento, estas son las Olimpiadas más exitosas de Colombia. 3 medallas de oro, 2 medallas de plata, 3 de bronce. Un total de 8 medallas se ganaron y 14 diplomas olímpicos. Esta es la mejor participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, aunque igualó el total de medallas obtenidas en Londres 2012. La gran diferencia es que en Río se ganaron 3 de oro, nunca se había ganado más de una. Mariana Pajón se convirtió en la primera medallista olímpica de Colombia y Latinoamérica en ganar 2 medallas de oro. Es la bicampeona olímpica de Colombia. Esto hablando de pruebas individuales. Ganó en los Juegos de Londres su primera de oro y arrasó en Río de Janeiro con la segunda el pasado viernes. La boxeadora colombiana Ingrid Valencia fue la abanderada de Colombia ayer en la ceremonia de clausura que se realizó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro bajo una intensa lluvia. Brasil le dijo adiós a los primeros juegos realizados en Sudamérica, que dejaron como gran ganador a Estados Unidos, seguido por el Reino Unido y en tercer lugar a China. Colombia terminó en el puesto 23 después de terminar de 38 en Londres 2012. 2 atletas se despidieron de las justas olímpicas, uno como el rey del atletismo, el jamaiquino Usain Bolt, el otro como el genio de la natación, el estadounidense Michael Phelps. Bolt completó 9 de oro olímpicas en 3 modalidades que ganó consecutivamente en las últimas 3 olimpiadas, 100 metros planos, 200 y 4 por 100. Phelps ganó 5 medallas de oro en estos Juegos y completó 23 en total. Se convirtió en el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos y además con más medallas de oro. No podemos dejar de hablar, doctor Londoño, de la nadadora estadounidense Katie Ledecky, que ganó 4 medallas de oro, de su compatriota Simona Biles, que ganó 4 de 5 oros posibles en gimnasia artística, y del atleta Allyson Felix, que se convirtió en la primera mujer en ganar 6 oros olímpicos en total en la historia del atletismo. Brasil ganó por primera vez la medalla de oro en el fútbol olímpico, venció a Alemania desde los 12 pasos luego de terminar 1-1 en el extratiempo. Y el equipo masculino de baloncesto olímpico de los Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro consecutiva. Vencieron a Serbia en la final 96-66. El Dream Team, definitivamente indestronable.
Después de 112 años de ausencia, el golf volvió a los Olímpicos. El británico Justin Rose y la surcoreana Inbee Park ganaron la medalla de oro en el regreso de este deporte a las justas. Los que decepcionaron, los número 1 en ambas ramas del tenis olímpico y la selección de Estados Unidos del fútbol femenino. Venían de ganar 4 justas olímpicas de 6 y fueron eliminadas en cuartos de final. Faltan 1.432 días para los próximos Juegos Olímpicos en Japón. El objetivo de estos Juegos será la juventud. Ya se aprobaron 4 deportes nuevos para estas justas: karate, skateboard, escalada deportiva y surf. También regresa el béisbol después de que en 2008 tuviera lugar su última participación. Chao Brasil, nos vemos en Tokio, doctor Londoño. Nos vemos en Tokio. Chao Brasil. Ayer pues el espectáculo de la despedida fue bastante malito. Ahí vino la presentación del Japón. Presentación tal vez más para gusto oriental, pero fue una cosa bonita, bien hecha. El resto del espectáculo fue bastante pobretón, pero se le dio un adiós justo a unas Olimpiadas que pusieron de presente que hay fraternidad entre los hombres y las mujeres del mundo, que hay espíritu de competencia limpio, en medio de discusiones y en medio de cosas tan desagradables como las que nos trajo el boxeo, que tal vez sea el momento de volver a reflexionar si vale la pena conservarlo como deporte olímpico, pero en medio de esas cosas, el gran resultado es un resultado hermoso, emocionante. El mundo supo que sí puede haber fraternidad y paz entre los hombres de buena voluntad. Bueno, ya seguiremos hablando de deportes y nos seguiremos preguntando si en Colombia hay realmente una política deportiva o si estas medallas son el resultado del tesón, de la fortaleza, de la audacia de un puñado de nuestros deportistas que logran acomodarse en condiciones muy difíciles en el mundo, en la competencia internacional. Ya lo veremos, seguiremos con estos comentarios, Tata. Y en un minuto estaremos con un invitado especial, el señor general Harold Bedoya Pizarro, excomandante de las fuerzas militares, porque de acuerdo a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo que tenemos es un ejército de delincuentes. 5.500 militares estarían listos para ir a pedir perdón por crímenes atroces ante el Tribunal de Justicia constituido o organizado entre el gobierno y las FARC, es decir, entre las FARC y las FARC. ¿Es el nuestro un ejército de delincuentes? Harold Bedoya Pizarro estará con nosotros afrontando ese tema fundamental en un minuto.